Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Spanish Talking Channel. Me alegra muchísimo estar aquí con ustedes otra vez. Yo soy Alejandro y, como siempre, estoy acompañado de Lucía. Hola Alejandro, hola a todos. Yo también estoy encantada de estar aquí. Y hoy tenemos un tema que muchos estudiantes de español necesitan escuchar. Si eres de los que traducen su cabeza antes de hablar, estás exactamente en el lugar correcto. Totalmente. A ver, ¿alguna vez te ha pasado eso de pensar cada frase en tu idioma antes de decirla en español? Es súper frustrante, ¿verdad? Te corta el ritmo, te pone nervioso, y a veces ni siquiera logras terminar lo que querías decir. Sí, pasa muchísimo. Muchos estudiantes, en lugar de pensar directamente en español, primero arman la frase en su idioma y después la traducen. ¿Y qué pasa? Que cuando por fin están listos para hablar, la conversación ya ha cambiado de tema. A mí me pasó eso también cuando empecé a aprender otro idioma. Y créeme, es algo que frena muchísimo el progreso. Pero no te preocupes, hoy te vamos a explicar cómo puedes entrenar tu mente para pensar directamente en español. Sin tener que traducir. Como si el español fuera tu lengua materna. Y de verdad, cuando logras pensar en español, todo cambia. Hablar es más fácil, entender a los demás también, y hasta escribir se vuelve más natural. Empiezas a usar el idioma de manera mucho más libre, sin tanta duda. Así es. Por eso, si estás cansado de traducir todo en tu cabeza y quieres empezar a hablar español de forma más natural, quédate con nosotros. Porque en este episodio vamos a compartir consejos súper útiles y concretos que puedes poner en práctica desde hoy mismo. Y ya sabes, si te gusta este tipo de contenido, recuerda suscribirte a Spanish Talking Channel. Queremos ayudarte a avanzar cada semana con episodios que realmente te sirvan. Y si te identificas con lo que estamos diciendo, déjanos un comentario contándonos tu experiencia. Sí, nos encanta leer lo que piensan ustedes. Ahora sí, vamos con todo. Vamos a hablar de por qué es tan importante dejar de traducir, y cómo puedes lograr que tu cerebro empiece a pensar directamente en español. Ahora, Alejandro, vamos a la gran pregunta. ¿Por qué es tan importante pensar directamente en español? Buena pregunta, Lucía. La verdad es que la razón es muy simple. Mientras sigas traduciendo en tu cabeza, no vas a poder hablar español con fluidez de verdad. Traducir mentalmente rompe la naturalidad de la conversación. Exacto. Tu cerebro trabaja el doble. Primero piensa la frase en tu idioma y luego la traduce al español. Eso no solo es lento, sino que muchas veces las traducciones suenan raras o simplemente no tienen sentido. Por ejemplo, en español decimos tengo frío. Pero si alguien lo traduce literalmente desde el inglés o desde otro idioma, puede acabar diciendo soy frío o estoy con frío, y eso suena bastante extraño. Sí, y eso pasa con muchísimas expresiones. Cuando piensas directamente en español, tu cerebro empieza a construir frases como lo haría un hablante nativo. Sin traducciones raras, sin perder tiempo. Y eso, además, te da muchísima más confianza. Cuando piensas en español, las palabras te salen más rápido. Ya no necesitas pasar 3 minutos pensando cómo decir algo. Simplemente, lo dices. Es como quitarle el freno al idioma. Ya no estás dudando todo el tiempo ni buscando mentalmente las palabras en tu idioma. Simplemente respondes, de manera natural, casi sin darte cuenta. Y hay otro beneficio que casi nadie menciona. Cuando piensas en español, tu comprensión oral mejora muchísimo también. Es como si tu cerebro se pusiera en modo español, y de repente empiezas a entender mejor lo que escuchas. Sí, ya sea viendo una serie, escuchando música, viendo vídeos en YouTube o escuchando este podcast. Todo se entiende más fácilmente cuando tu mente ya está en español, sin tener que traducir frase por frase. Y no podemos olvidarnos de la pronunciación. Cuando piensas directamente en español, empiezas a escuchar los sonidos tal como lo hacen los nativos. Y eso te ayuda a pronunciar mejor, de forma más natural, sin sonar forzado. Así que, en resumen,
pensar directamente en español te ayuda a hablar más rápido, a sentirte más seguro, a entender mejor lo que escuchas y a mejorar tu pronunciación. Son ventajas que hacen toda la diferencia cuando estás aprendiendo. Y lo mejor es que cualquiera puede lograrlo. Solo necesitas las herramientas correctas, y por suerte, hoy vamos a darte exactamente eso. Muy bien, ya que sabemos por qué es tan importante pensar directamente en español, ahora toca hablar de algo igual de importante, los errores más comunes que debes evitar si realmente quieres avanzar. Sí, porque muchas veces, sin darnos cuenta, hacemos cosas que en realidad frenan nuestro progreso. Así que si te identificas con alguno de estos errores, no te preocupes, todos hemos pasado por ahí. Primer error es confiar demasiado en la traducción. Si todo el tiempo estás traduciendo en tu cabeza desde tu idioma nativo, tu cerebro nunca va a aprender a pensar en español. Es como andar en bici con rueditas. Te ayudan al principio, sí, pero si nunca las quitas, nunca vas a aprender a andar solo. Y cuanto más tiempo te quedas en ese hábito de traducir palabra por palabra, más difícil se vuelve soltarte. El español tiene sus propias estructuras, su ritmo, su lógica. Y si siempre estás traduciendo, no llegas a sentir eso. Segundo error es intentar decir todo perfecto antes de hablar. Y claro, eso suena muy bonito, pero en la práctica, lo único que logra es bloquearte. Te quedas pensando tanto en la gramática, en la conjugación, en si esa palabra va o no, que terminas sin decir nada. Y ojo, incluso los hablantes nativos cometen errores todo el tiempo. Yo misma me equivoco, Alejandro también. Y no pasa nada. Lo importante es comunicarte, no ser perfecto. Tercer error es tener miedo a equivocarse. Ese miedo paraliza. Hace que muchas personas no se animen a hablar. Y si no hablas, no practicas. Y si no practicas, no mejoras. Así que si cometes errores, felicidades. Significa que estás haciendo algo, que estás moviéndote. Los errores son parte del camino, no hay que evitarlos, hay que aprender de ellos. Y el cuarto error, que es súper común, es no rodearte del idioma. Si todo tu día lo vives en tu lengua materna, tu cerebro no tiene ningún motivo para pasar al español. Es como si quisieras aprender a nadar, pero nunca entras al agua. Para que el español empiece a formar parte de ti, tienes que vivirlo un poquito cada día. Escuchar, leer, pensar, incluso soñar en español. Así que vamos a resumir estos puntos clave. Primero, no traduzcas todo. Segundo, no busques la perfección antes de hablar. Tercero, no tengas miedo de cometer errores. Y cuarto, rodéate de español todo lo que puedas. Si haces eso, si dejas de traducir, si te das permiso para equivocarte, si dejas de obsesionarte con la frase perfecta, y si además haces del español parte de tu día, te prometemos que vas a empezar a pensar en español mucho antes de lo que crees. Bueno, ahora sí. Vamos con lo más esperado. Aquí te dejamos 6 técnicas muy simples, que puedes usar desde hoy mismo, para entrenar tu cerebro a pensar directamente en español. La primera es facilísima. Consiste en ponerle nombre en español a todo lo que te rodea. Por ejemplo, si estás en la cocina, di para ti mismo, nevera, cuchara, taza, microondas. Y después, intenta hacer frases cortas como, estoy preparando un café, estoy calentando la comida, estoy lavando los platos. Lo importante aquí es conectar el idioma con tu día a día. No esperes a estar en clase o haciendo ejercicios. Tu casa, tu entorno, todo puede ser parte de tu práctica. La segunda técnica puede sonar un poco rara, pero funciona de verdad. Habla contigo mismo en español. Sí, literalmente. Por ejemplo, te estás lavando los dientes, di, me estoy cepillando los dientes. Vas a salir, di, voy a salir a caminar. Hace buen tiempo, di, hace sol hoy. Y lo mejor es que no hay nadie que te escuche. No hay presión, puedes equivocarte, puedes corregirte. Es un espacio libre para practicar sin miedo. La tercera técnica es dejar de traducir y empezar a usar un diccionario español-español. En lugar de buscar una palabra en tu idioma, mejor lee la definición en español.
Por ejemplo, si no entiendes bien la palabra feliz, búscala y vas a ver algo como persona que se siente contenta, que tiene alegría. Eso te obliga a pensar en español desde el principio. Y con el tiempo, vas a notar que entiendes más sin necesidad de traducir nada. La cuarta técnica es usar frases simples. No trates de decir algo muy complicado si todavía no te sientes seguro. En lugar de decir, tengo que ir al supermercado porque no hay verduras para cocinar. Mejor empieza con algo como, tengo que comprar verduras. Y cuando te sientas más cómodo, puedes ir agregando detalles poco a poco. Así no te bloqueas. El objetivo no es sonar como un escritor, sino comunicarte. La quinta técnica es tener una voz interior en español. Esa voz con la que piensas, esa que usas para planear tu día o hablar contigo mismo mentalmente, intenta que lo haga en español. Por ejemplo, piensa cosas como, hoy tengo que trabajar, voy a llamar a mi mamá, tengo una reunión a las 3. O hazte preguntas como, ¿cómo me siento hoy? ¿Qué aprendí ayer? ¿Qué quiero hacer este fin de semana? Y la sexta técnica, que es fundamental, es sumergirte en el español cada día. Escucha un podcast, mira un vídeo corto, lee una noticia, aunque sea 5 minutos. Lo importante es el contacto diario. No importa cuánto, importa la constancia. Entonces, vamos a repasar rapidito las 6 técnicas. 1. Ponle nombre en español a lo que te rodea. 2. Habla contigo mismo. 3. Usa un diccionario español-español. 4. Empieza con frases simples. 5. Piensa en español, crea una voz interior. Y 6. Rodéate del idioma todos los días, aunque sea un ratito. No necesitas hacerlas todas al mismo tiempo. Puedes empezar con una o dos, y poco a poco ir agregando más. Lo importante es empezar. Y hacerlo cada día, aunque solo sea un poquito. Y ya sabes, si te está gustando este contenido, suscríbete a Spanish Talking Channel, dale a like si estás en YouTube, y cuéntanos en los comentarios cuál de estas técnicas vas a probar primero. Nos encanta saber cómo aprendes tú, y qué cosas te están funcionando. La comunidad que estamos creando aquí es para compartir, apoyarnos y crecer juntos en el idioma. Bueno, ahora que ya conoces las técnicas, el siguiente paso es convertirlas en hábitos diarios. Porque al final, lo que realmente marca la diferencia es la constancia. ¿Exacto? No se trata de hacer mucho una vez, sino de hacer un poco todos los días. Y por eso vamos a darte algunas ideas para integrar el español en tu rutina, desde que te despiertas hasta que te acuestas. Primero, empieza y termina tu día en español. Por la mañana, cuando te estás preparando, piensa, hoy trabajo a las 9, o voy a ir al supermercado, o tengo una clase de español a las 5. Y por la noche, antes de dormir, repasa tu día. Pregúntate, ¿qué aprendí hoy? ¿Qué hice bien? ¿Qué quiero mejorar mañana? Esto es como darle una señal clara a tu cerebro, estamos en modo español. Y lo mejor es que no te toma más de 2 minutos. Otra práctica súper útil es hacer 30 minutos al día sin traducir nada. Solo media hora en la que no te permites volver mentalmente a tu idioma. Sí, al principio cuesta, pero es como un entrenamiento. Y cuanto más lo haces, más natural se vuelve. También es muy útil hablar en voz alta. Aunque sea 5 minutos. Describe lo que estás haciendo, cómo te sientes, el clima. Por ejemplo, estoy tomando un té caliente, el día está nublado, me siento tranquilo. No importa si suena simple, lo importante es hacerlo. Otra forma de practicar es pensar en español mientras haces cosas cotidianas. Estás cocinando, piensa, voy a pelar una cebolla, ahora pongo la sartén al fuego. Estás caminando, piensa, hace calor, hay mucha gente en la calle, quiero llegar pronto. Estás haciendo ejercicio, piensa, me siento cansado pero bien, estoy sudando mucho. Tu rutina diaria puede convertirse en una práctica constante. Y una más que a mí me encanta es escribir un diario en español. No necesitas escribir una novela. Solo 3 líneas, cómo te sentiste hoy, qué hiciste, qué quieres mejorar mañana. Por ejemplo, hoy hablé con un amigo en español. Me costó un poco,
Pero me sentí orgulloso. Mañana quiero intentar usar más vocabulario nuevo. Vamos a hacer un pequeño resumen de estas ideas para que no se te olviden. 1. Empieza y termina el día pensando en español. 2. Haz 30 minutos al día sin traducir. 3. Habla en voz alta unos minutos. 4. Piensa en español mientras haces cosas normales. Y 5. Escribe un pequeño diario en español. Y si te estás preguntando, ¿pero qué pasa si me cuesta mucho? No te preocupes, es totalmente normal. Al principio tu cerebro siempre va a querer volver a tu idioma nativo. Pero mientras sigas practicando, poco a poco se irá adaptando. Una buena estrategia para esos momentos difíciles es usar un diccionario español-español. Eso te ayuda a no volver a tu idioma mentalmente. Y si no sabes una palabra, no te detengas. Intenta explicarla con otras palabras sencillas. Por ejemplo, si no recuerdas cómo se dice nevera, puedes pensar, esa caja fría donde guardo la comida. Y listo, sigues hablando. Y si sientes que no estás progresando, no te desesperes. Eso también nos pasa a todos. Puedes ayudarte escribiendo en tu diario, grabándote hablando, o incluso hablándote frente al espejo. Te juro que después de unas semanas vas a notar la diferencia. Lo importante es no parar. Pensar en español es como un músculo, se entrena. Y cuanto más lo usas, más fuerte se vuelve. Confía en ti, equivócate, sigue practicando. Y antes de que te des cuenta, pensar en español será tan natural como respirar. Esperamos que todo esto te ayude a avanzar con seguridad. Y ya sabes, si te gustó este episodio, suscríbete a Spanish Talking Channel, dale a like si estás en YouTube, y déjanos un comentario contándonos cuál de estos hábitos vas a intentar hoy. Sí, nos encantará saber qué estás aplicando, qué te funciona, y cómo podemos ayudarte más en tu camino con el español. Nos vemos en el próximo episodio. Pensar en español es una habilidad que se puede entrenar. No es magia, no es algo reservado solo para personas con talento para los idiomas. Totalmente. Es cuestión de práctica, paciencia y constancia. Confía en ti, acepta equivocarte, y sigue practicando todos los días un poquito. Verás cómo, con el tiempo, pensar en español se volverá tan natural como respirar. Y si llegaste hasta aquí, de verdad te felicitamos. Estás dando pasos reales para llevar tu español a otro nivel. Ahora queremos saber de ti. ¿Cuál de las técnicas o hábitos vas a probar primero? Cuéntanos en los comentarios, nos encanta leerte y ayudarte. Y si te gustó este episodio, recuerda suscribirte a Spanish Talking Channel, darle like si estás en YouTube, y compartirlo con alguien más que también esté aprendiendo español. Gracias por estar aquí con nosotros una vez más. Y sobre todo, sigue pensando en español. Hasta la próxima.